del 1 al 8. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que no hayan creído algo desde un principio que nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido de un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que sigue convenciendo a los hombres de pecado, por tu palabra que es la que nos mantiene en pie. Yo te doy gracias, Padre, por tu Hijo, porque su sacrificio todavía sigue teniendo valor, porque su sacrificio sigue salvando, porque sus palabras siguen siendo vivas. Señor, tú conoces con la intención que cada uno está aquí. Yo te ruego que tu Santo Espíritu se pasee y se mueva con poder y autoridad, y que ese mismo poder que hubo cuando Pedro predicó su primer sermón hablando de la efectividad de la resurrección y de la muerte de tu Hijo, opere hoy entre nosotros. Padre, que nosotros podamos dar testimonio de que tú sigues salvando, de que tú sigues llamando, de que tú sigues perdonando. Señor, te necesitamos. Tú conoces los tiempos. Necesitamos que tú intervengas. Necesitamos que tú desciendas. Necesitamos que tú hables. Necesitamos que tú impongas tu voluntad en el corazón del hombre. Necesitamos que tu gracia sea derramada, porque ella es la que nos hace entenderte. Habla con autoridad y poder y convéncenos a todos de lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias de antemano. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando nosotros leemos esta parte de la carta a los Corintios, vemos que el apóstol Pablo hace una síntesis de lo que es el Evangelio. Yo creo que si nosotros todos los días desde los púlpitos utilizáramos las buenas nuevas de salvación, nuestro corazón y nuestras vidas fueran completamente distintas. Nosotros vemos que en el versículo 1 y en el versículo 2, Pablo le está recordando a la iglesia de Corintios la buena noticia que le había predicado anteriormente. Y dice que en ese entonces ellos lo habían recibido con gusto y que todavía permanecían firmes en ella. Y dicen que esa buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo en el mensaje que yo les prediqué, a menos que hayan creído algo desde el principio que nunca fue cierto, o sea, que hubieran creído en vano. Esta expresión indica un pequeño grado de reproche por tener que impartirle de nuevo esta verdad. Y es por eso que el Evangelio es reiterativo, que constantemente tenemos que estar diciéndolo, recordándolo, atesorándolo y viviéndolo.
Pablo una vez más le habla a la iglesia de Corintios lo que es el verdadero evangelio por lo cual ellos habían creído la primera vez. Y dice que por causa de algunos entre ellos que no conocen a Dios. Pablo dice que él lo repite por eso, porque aún en la iglesia de Corintios había gente que profesaba fe pero no conocía a Dios. El fundamento del cristianismo es la buena noticia de salvación. Una buena noticia sería para cualquiera de nosotros que se nos dijera que hay un depósito hecho a nuestro nombre con una cifra de unos 10 millones de dólares y que lo único que necesitamos es ir a firmar para obtener todo ese beneficio. Eso sería una buena noticia. Aquí nadie se enojaría, todo el mundo estaría contento si recibiera esta noticia, ¿o no? Sin embargo, la buena noticia del evangelio se simplifica en dos palabras: perdón y resurrección. La primera noticia del perdón es con la que estamos lidiando todo el tiempo. El problema existente es que la humanidad no cree que necesita ser perdonado. El problema existente es que nosotros nos consideramos más buenos que Cristo. El problema de nosotros es que nosotros tenemos en alta estima quiénes nosotros somos, y eso nos nubla los ojos para poder ver el perdón de Jesucristo. Es tan tal que hay un sentimiento interno que nos convence de que no somos tan malos. Y hasta nos comparamos con los que roban, con los que matan, con los que practican inmoralidades sexuales, con los que adulteran, y nos comparamos con ellos y nos ponemos en una posición de ventaja porque nosotros no somos así. Por lo pronto, esa buena noticia no se recibe igual que los 10 millones de dólares porque no se asimila de la misma forma. Vivimos rebuscando en la basura. Alimentamos nuestro presente con el pasado. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que reaccionamos conforme a los traumas que hemos traído de nuestro pasado. Y vivimos alineados al trauma con el perdón. Y conforme al criterio que nosotros tenemos es que hacemos justicia o no. Rasgamos las heridas ya cicatrizadas para seguir teniendo motivos de seguir sangrando. Eso es el parámetro que nosotros tenemos para no recibir con agradecimiento la buena noticia de salvación. Ahí está el problema. El concepto que tenemos de nosotros mismos, de no sentirnos pecadores, de no sentirnos con la necesidad del perdón, de encontrar que la buena noticia se puede aplicar para algunos, pero que para otros no, porque yo no tengo el grado de pecado que tiene el otro. Es por eso que nosotros no entendemos el perdón ofrecido en la cruz por Cristo. No entendemos con claridad cuando Dios dice, no lo entendemos, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Yo soy el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Isaías 1:18, Isaías 43:25. Ahora, si nosotros no creemos que merecemos perdón, estas palabras no tienen efecto en nuestras vidas. Realmente Dios las dijo para algunos, no las dijo para todos. Entonces,
¿Cuál es la buena noticia que nosotros el día de hoy, todas las iglesias de distintas denominaciones cristianas están celebrando? ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitado al tercer día, que fue el primero entre los muertos, que fue la primicia para darnos a nosotros la esperanza que después de esta vida, después de la muerte, en esta vida hay una vida futura. El segundo punto de la buena noticia es: yo les transmití a ustedes, dice 1 Corintios 15:3, lo más importante y lo que me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y que al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Nosotros vemos cuando leemos el capítulo completo que los corintios había problemas para creer en la resurrección. El versículo 12, por ejemplo, dice: porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. El versículo 14 dice: si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y dice en el versículo 17: si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Hay una sentencia que si no creemos en ese sacrificio, definitivamente no vamos a obtener el beneficio. O creemos o somos condenados. Pablo está en Atenas, en Hechos, en el capítulo 17, en el verso 31, y dice que por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de los muertos. El problema aquí era que los griegos creían que el alma era inmortal, pero que el cuerpo no iba a resucitar, porque el cuerpo se quedaba en la tierra. Y no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, no había problemas con eso. Los atenienses le responden a Pablo que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Dentro de ellos había un grupo filosófico llamado los epicúreos, que el concepto, la corriente de ellos era que después de la muerte no había nada, y que los elementos que componían el cuerpo se iban a podrir en la tierra, y de ahí no salía nada más, que lo único que había que cuidar era el alma. Y en este sentido, la verdadera felicidad para ellos era buscar placer con todo lo que ellos quisieran, porque no había problemas, el cuerpo no iba a resucitar. Y aunque nosotros no creemos en lo que los epicúreos opinaban, en cierta forma tampoco creemos con tanta sinceridad que vamos a resucitar, porque para creer que vamos a resucitar necesitamos creer en la primera parte, que es el que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en esa resurrección prometida para cada uno de nosotros. Pablo les dice: sin resurrección su fe sería vana. Ese pensamiento opera en el día de hoy. Si vive como si toda la vida se concentrara en el aquí y en el ahora, piensas igual que los epicúreos. El ser humano busca todo lo que es aceptable a los ojos y al cuerpo: el dinero, sexo de la manera que le agrade, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, con niños. Lo importante es yo satisfacer mi ego, lo importante es satisfacerme yo. Eso es ser un epicúreo. Como si todo terminara aquí, como si nosotros estamos viviendo una sola vida que la vamos a disfrutar aquí, como si nuestro pensamiento estuviera alejado de que hay un momento en donde nosotros vamos a estar enfrente de nuestro Creador y que vamos a recibir las promesas
que están escritas aquí por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo no es verdad. Si no es verdad, cerremos las puertas de la iglesia porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo sería la primera que agarrara mi cartera y me fuera y le dijera a cada quien busque su camino. Y no perdiera mi tiempo. Y no me pasara noches en el piso. Y no me pasara días sin comer. Y no me pasara días llorando por amor a la iglesia. Sería masoquismo. Pero hay algo que me mantiene de pie. Es entender que la resurrección de Jesucristo es verdadera y que habrá un momento en donde mi cuerpo llegará a la tierra, resucitará y yo estaré delante del Padre. Y veré a Cristo sentado en gloria, en majestad, delante del Padre. Pablo dice en el versículo 5 que Pedro lo vio. Ese hombre cobarde que lo negó 3 veces protegiendo su propia vida, que lo abandonó al pie de la cruz, y su temor era tanto que se reunían a las puertas cerradas por temor a que los judíos lo encontraran. Y sigue diciendo Pablo en la carta que luego lo vieron los 12. Mateo nos dice en el capítulo 26, en el verso 56, que todos huyeron. Juan nos dice en el capítulo 20, en el versículo 19, que todos se escondieron. Lucas nos dice en el capítulo 24, en el verso 21, que todos habían perdido la esperanza, como el pastor leyó desde aquí. Perdieron la esperanza. Estaban caminando con Cristo, camino de Emaús, y encontraron que habían perdido su tiempo sirviéndole a Cristo. Poco tiempo después, nosotros leemos que algo asombroso había sucedido. Después de ver a Cristo resucitado, estos hombres temerosos pasaron por una transformación drástica. Unas cuantas semanas después de la crucifixión de Cristo, nosotros vemos a estos mismos hombres que estaban de pie cara a cara con las personas que lo habían crucificado, predicando que Jesús estaba vivo, diciendo que las personas que necesitaban abandonar sus malos caminos y saber que Jesús era el Mesías y el Señor, enfrentándose a los magistrados. Y vemos testimonios del apóstol Pablo en donde dice una y otra vez: me dejaron solo, todos me abandonaron, me tuve que enfrentar a los jueces yo solo. Y comienza a hacer una lista de hombres que lo habían abandonado y que lo habían dejado solo en el camino. Y por la fe que él tenía en ese crucificado, que aquí nosotros vemos que él dice que lo vio, se mantenía en pie. Para nosotros prevenir que esta creencia se propagara, las mismas autoridades que habían crucificado a Jesucristo amenazaron a los discípulos, lo azotaron, los golpearon, los apresaron, les impidieron hablar en el nombre de Jesucristo. Todo esto lo pasaron estos hombres y no le importaba ni siquiera sus vidas, porque entendían que lo que ellos predicaban era la verdad. Sigue diciendo el versículo 6 que más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y que la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron los apóstoles. Y para sellar su argumento, Pablo dice aquí: yo también lo vi. Yo no sé si usted ha visto a Cristo. Yo no sé si Cristo se le ha mostrado resucitado a usted. Pero cuando Cristo lo hace, le pueden venir todas las tormentas de la vida y usted se queda de pie. Asegura en el versículo 15 que Cristo resucitó y que estarían siendo él y los apóstoles falsos testigos de Dios. Le estarían diciendo, dice él, que Dios sería un mentiroso, dice Pablo.
como hayamos sido testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. No es justo contar historias falsas, aunque se cuenten y parezcan que son para la gloria de Dios. Es más, si su fe es vana y no cree que Cristo resucitó de entre los muertos, están bajo la eterna condenación de sus pecados, pues la resurrección de Cristo es nuestra justificación. Dice Romanos capítulo 4 en el verso 25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Yo le voy a ilustrar esto de una manera muy simple. Mire la condición en la que usted y yo estábamos. Usted y yo. Es como un juez cuando usted está en el estrado y usted ha cometido el delito más grande. Póngale el nombre, porque nosotros tenemos delitos que las escrituras nos describen como graves completamente. Póngale el delito más grande que las escrituras pueda describir, que merezca la pena de muerte. Esa persona viene y se para delante del juez, que es Dios. Y como Dios es inmenso en misericordia, lo perdona. Pero Dios es misericordia y lleno de gracia. Aparte de perdonarlo, Dios le dice, ya que te perdoné, ven a vivir conmigo al lado mío. Ahí Dios aplica la gracia. Misericordia y gracia. No solamente perdona, te pone a su lado. Eso hace Dios para todo aquel que se arrepiente y viene a los pies de la cruz, entendiendo que su sacrificio fue por mí y por ti. Si no creemos eso, ¿cómo nosotros vamos a convencer a otros a que vengan al pie de la cruz? ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje de la buena noticia? ¿Ah? La pastora Tomalá tiene años trabajando con los presos. Ella no le llena un pedigrí para preguntarle que cuál fue el delito que cometió para ver si pueden venir a los pies de Jesucristo. ¿O sí? Ella solamente dice que hay salvación para todo aquel que cree en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo confirma que él mismo sería un necio, que sería un tonto, que sería un torpe, tarado, si no estuviera convencido de lo que él decía. Dice el verso 30, ¿y para qué nosotros a todas horas hubiéramos puesto nuestra vida en peligro? Pues yo juro, amados hermanos, que todos los días yo enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes y contra la gente en Éfeso si no hubiera resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay otra versión que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sigue diciendo en el verso 34, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos entre ustedes no conocen a Dios en absoluto. En 1 Corintios 4, 9, él dice, a veces pienso que a nosotros, escuchen bien, esto me ministró a mí, y espero que los ministre a ustedes para ver lo que estos hombres pasaron y cuántos se levantaron en contra de ellos por predicar la resurrección de Jesucristo. Dice, a veces yo pienso que nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile vencedor. El que es militar sabe lo que es eso. Amarrados atrás, enseñándole la vergüenza de haber sido derrotados. Y Pablo dice, eso es lo que Dios nos llamó a nosotros los apóstoles a hacer.
avergonzados de los hombres. Estamos en medio del desfile de la guerra, derrotados, vencidos, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Esos son los apóstoles de Jesucristo. Jesús mismo habló de su resurrección en su versículo más corto, cuando dice que Jesús lloró. Y llega y Marta le dice: si tan solo en la muerte de Lázaro, si tan solo tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Cristo le dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y mi pregunta es: ¿tú lo crees? Miren, mis hermanos, yo en la posición en la que están ustedes muchas veces dicen: sí, yo lo creo. Pero he tenido que pasar por el lago de fuego para poder decir: sí, yo lo creo. He tenido que estar en el fango para ver que Dios rescata y levanta al que está caído. Que es lo que me ha hecho a mí ver que yo creo en un Dios vivo y que hoy predico que resucitó de entre los muertos y que llevó mis pecados a la cruz del Calvario y que por él tengo justificación ante Dios y redención eterna. No sé usted, pero a mí Dios sí me lo ha mostrado. De modo que la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios es fantástica, porque él dice: por tanto, y ustedes saben lo que es la palabra por tanto, que indica una conclusión en las Escrituras. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de Cristo significa que ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna tristeza, ni la soledad, ninguna aparente desesperanza puede ser el fin, porque Cristo ha resucitado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Yo bendigo y alabo tu nombre, Señor. Porque si no pasamos por cárceles, si no pasamos, Señor, para pelear con las fieras, si no pasamos, Señor, como el apóstol Pablo, donde víboras le picaron, enfermedades, Padre, no vamos a poder estar cerca de conocer tus milagros. Necesitamos pasar por muchas tribulaciones para poder conocer el carácter de Dios. Esto no es solamente de labios, esto hay que vivirlo. Y el evangelio sin experiencia es un evangelio vano, vacío, solamente de mente. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que todo aquel que esté aquí, que necesite, Señor, esa buena noticia de perdón y resurrección como la esperanza, operen en nosotros. Convierte el corazón, Padre, del que esté alejado. Y el que no te conozca, que hoy ha venido a esta iglesia por el ritual de resurrección, pueda obtener salvación. Ten compasión, Señor, del perdido. Ten compasión, convéncelo de que no importa donde hayan caído, no importa lo que hayan hecho. Si vienen delante de ti en arrepentimiento y fe, tú los salvas. Esa es la buena noticia, que tú no estás llamando a justos, que tú estás llamando al pecador. Esa es la buena noticia, que tú no estás llamando al santo, que tú estás llamando, Señor, al desechado. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Bendito eres por los siglos de los siglos. Oh Padre, que tu gloria descienda al corazón del perdido a esta hora y convenza su corazón de la necesidad que tiene de ti. En el nombre de Jesucristo.
Te doy gracias. Amén.